as you can see here, we have very varied themes and topics. They're all related somehow to the idea of myth and how it has been transformed, how it has been expressed in different art forms. We have seen an example of this in literature, in the Harry Potter series, reaching back towards old mythologies, classic mythologies and literature. And here we have the myth of the vampire being transformed into a film adaptation. I think we have some time left for questions. We have about how much time? 10 minutes for questions. So feel free to address either of these speakers in Spanish or English. Both languages will be fine. Bueno, enhorabuena a las dos por las presentaciones. Yo quería hablar con Belén por el tema de Harry Potter, porque yo también estoy realizando el estudio en la obra desde otra perspectiva, pero bueno, yo quería mencionar, más que una pregunta, quería hablar sobre la evolución de los libros, como tú has mencionado al principio, sobre la evolución de la muerte, cómo la autora pues la introduce como algo normal en la vida de la gente, ¿no? Al principio con la muerte de los padres de Harry, y luego me parece que sufre una evolución, considerando que al principio es un libro como para niños o un libro infantil, como a lo largo de la saga la autora evoluciona un poco en su manera de escribir y en el tema, y cómo al final de la saga, por ejemplo, en comparación con otros autores como en Juego de Tronos, donde no tiene ningún tipo de escrúpulo para matar personajes, J.K. Rowling igual de algún modo pues no mata a tantos personajes como en otras obras, pero me parece que es muy importante mencionar cómo ella introduce el tema de la muerte en la obra como algo normal, ¿no? Matando a personajes que de algún modo nosotros los lectores y vosotros y vosotras habéis leído la obra, pues a los que les cogimos cariño, por ejemplo, pues los mata siempre pues de algún modo heroico, ¿no? Porque por ejemplo en la batalla donde se encuentra los dos bandos, los bandos en contra de Voldemort y Voldemort contra el castillo, por ejemplo, donde mueren un montón de personajes y se encuentra, por ejemplo, el castillo en el receso que hacen en la batalla, como describe Rowling, que el comedor está lleno de cadáveres de gente que ha muerto en la batalla. Y me parece que es muy importante mencionar cómo ella, de algún modo, pues esa evolución del libro se puede ver, por ejemplo, en el tema de la muerte que tú has estado hablando, y también en el caso que has elegido de la escena de Nick casi decapitado, que es una escena que pasa muy desapercibida en el libro, porque realmente la película, por ejemplo, no aparece y no hay intención de meterla porque no se considera importante. Me parece que has elegido una escena muy, muy clave para poder hablar del tema del que has hablado. Enhorabuena. Gracias. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, y además últimamente leyendo entrevistas con J.K. Rowling, ella también comenta eso, cómo se enfadaba mucho, como al principio los libros parecía que estaban orientados más hacia un público infantil. Ella ya fue avisando a partir del tercero, o sobre todo a partir del cuarto, cuando muere Cedric, que va a haber más muertes y esto cada vez va a ser peor. Y se enfadaba mucho porque por lo visto recibía cartas de padres o así enfadados como pidiéndole que no metiera el tema, y ella siempre decía que había sido un tema súper importante desde el principio para los libros, aunque es verdad que no de manera tan cruda quizás, porque en el primer libro no vemos exactamente cómo mueren los padres de Harry, sino que ya aparece así, y bueno, sí se trata el tema de la pérdida, pero no, y el de la posibilidad de morir, pero como que siempre milagrosamente se salvan. Pero sí que, sí, básicamente como las citas que elegí, ella siempre dice que es un tema fundamental para la serie, y se nota también estoy de acuerdo contigo en que se nota esa evolución conforme van avanzando los libros. Ok, ¿más preguntas? Sí, Merche. Sí, tenía una pregunta para Alba. Iba a decir Belén. No, a ver, bueno, un par. En realidad, a ver, tú que sabes más de las vampiras, quería preguntarte cómo relacionas con esta película, o sea, un poco en perspectiva histórica me refiero. No sé si desde Camila, no hace falta remontarse tanto, pero es una cosa. Y luego me causa curiosidad con respecto a la muerte también, ¿cuál sería a lo mejor tu opinión sobre la relación de las vampiras con la muerte? Y aún tengo otra. En esta peli en concreto, o así, en general.
Sí, sí. Bueno. Bueno, en general, para que comentes. Y luego el empoderamiento en esta película. Porque me parece que ha sido bastante negativo, en plan crítica positiva, por tu parte, que está muy bien. Pero, ¿qué parte de empoderamiento en plan positivo, de tercera ola del feminismo, dirías tú de esta película? Vale, a ver, te voy a ir contestando en orden. La primera era esta mujer respecto a las vampiresas anteriores, ¿sí? Pues, a ver, como vampiresa comparte cosas, claro, es fuerte, es hermosa, pero claro, lo que yo venía diciendo hoy es un poco que rompe con otros estereotipos, como por ejemplo el de la bisexualidad o homosexualidad, que ella no lo muestra en ningún lado. Y creo que la película está muy dirigida y es un poco también elitista, vamos a decir, porque la banda sonora, la manera en que está rodada y los objetos que van apareciendo, incluso los guiños de cámara, de cosas así, están hechos como para un público muy educado, a la vez que muy indie. Entonces te va recordando a cosas de tu día a día, de, ay, yo conozco esta canción, ay, esto no es como en esa película de James Dean, ¿sabes? O sea, creo que es una película que más que potenciar el vampiro como vampiro, potencia el que sea agradable para el espectador y que se reconozca para los millennials. O sea, creo que está muy orientada hacia todos los que tenemos entre 30 y 18, o 35 y 18. Entonces, no comparte tanto con otras heroínas anteriores. Pero bueno, luego te voy a decir cosas de la tercera pregunta. La segunda era la mujer vampiro. ¿Y qué? Es que era muy amplia. Era muy, muy amplia la segunda pregunta. Sí, el empoderamiento. Que todo esto es negativo y no al contrario. Es que no me lo un boli, perdón. No, pero ¿por qué el indie es Sí, negativo? no, el indie no es negativo. Esta película, claro, es que lo que pasa que para mí esta segunda charla opone un contrapunto a la primera charla que dice que, claro, que es que no os podía contar todo. Os he contado al principio, muy en líneas generales, que yo esta película y Let the Right One In, que es esta sueca que es bastante más famosa, las usé como signo de que en el cine actual la mujer está cogiendo un protagonismo en el cine de vampiros y que se está apropiando de las características que le solíamos poner al hombre de fuerza, de sexualidad propia y de proteger a la víctima que ahora está siendo el hombre. Y sí que propone, por un lado, esa crítica al género de vampiros y, por otro lado, la película, claro, todo esto hoy no entraba, pero tiene una crítica a la sociedad iraní muy grande, a qué se le está haciendo a la mujer dentro de la sociedad iraní. Pero claro, es que si te explico todo ahora. Pero como una doble vida, porque no se pueden expresar ni a través de los medios de las nuevas tecnologías ni nada. O sea, tienen una doble vida entre los amigos sí que hacen, de hecho sí usan un poco el Instagram para eso, para mostrar en realidad esa juventud indie. El tema es que la película, claro, nunca se hubiera podido rodar en Irán. Entonces se ha rodado en Estados Unidos, se ha hecho una noche americana para que dé el pego todo, como de qué es lo que tú quieras, porque si lo cambias a blanco y negro, lo pones de noche, pues puede ser Marruecos, puede ser Irán o puede ser mi calle. Entonces, y han jugado mucho con interiores y con callejones, que los callejones son igual aquí, en Cuenca y en Sucre. Entonces, pero claro, no refleja Irán, refleja ciertas cosas de Irán para que tú te hagas la crítica. Pero no es Irán, es Bad City. Ok, más preguntas. ¿A cualquiera de las dos ponentes? Sí, yo tengo una. A ver, bueno, ya que estamos aquí también con Martín, él sabe, por ejemplo, lo difícil que ha sido dentro del mundo académico, pues que los estudios alrededor de la figura de Tolkien tengan espacio, cabida, el padre de la fantasía moderna. Mi estudio se centró sobre C.S. Lewis, más de lo mismo, incluso quizá más difícil si hablamos de las crónicas de Narnia. Y la pregunta viene pues para Kites, que ha hablado, para Belén. Vosotros, ¿cómo creéis que va a ser recogida dentro bueno, del mundo académico unos estudios en los que pretendemos dar cierto pozo académico a Harry Potter y a J.K. Rowling?
¿Creéis que vais a encontrar muchas dificultades? ¿Cómo veis el tema? Ladies first. Pues la verdad es que es una cosa que intento no preguntarme demasiado para, para no asustarme. No lo sé, yo creo que también depende del campo. Pues por ejemplo aquí, no sé, con vosotros siempre me he sentido cómoda hablando del tema, no he tenido ningún problema, sí que tengo igual más miedo, no quiero ser prejuiciosa, pero sí que tengo igual más miedo de cara a... Yo soy de clásicas, no, de cara a mi faceta de clásicas. Si me acerco más al sector de filología clásica, me parece que sí que hay igual una tradición de lo que se entiende por alta cultura y demás, que sí puede tener algún tipo de problemas. Pero yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que, en fin, en el que esas barreras entre lo que supondría alta y baja cultura se están intentando borrar también dentro de la academia. Entonces yo no creo que vayamos a tener especialmente ningún problema, o eso espero. Bueno, yo estoy de acuerdo con Belén, la verdad. Aparte de que, bueno, tenemos ejemplos como Martín o tú mismo, Raúl, que fuisteis como los primeros, o igual incluso Eduardo Segura, que viene a menudo aquí a hablar, profesores que pues habéis hecho lo que realmente os gusta y no os habéis dejado de algún modo pues influenciar de otras maneras para decir, pues no lo puedes hacer, tienes que hacer otra cosa. No, habéis seguido con los estudios que vosotros queréis realizar y nosotros de algún modo os tenemos de referente. Entonces, nosotros, gracias a vosotros, tenemos la oportunidad de poder hacer lo que realmente nos gusta, el estudio que realmente nos gusta. Y yo mencionar, por ejemplo, que la semana pasada estuve dando una charla en unas jornadas sobre Harry Potter en Barcelona y me sorprendió un montón encontrar profesores y alumnos también doctorandos de Barcelona que también están realizando estudios sobre Harry Potter allí en Barcelona. O sea, de algún modo son temas, en el caso de Harry Potter son obras que han tenido un impacto muy grande en la sociedad, son obras que, pues igual en el caso de Belén y yo, por ejemplo, y en el caso de muchos seguramente, con otras obras, nosotros crecimos con Harry Potter, nosotros tenemos referente a Harry Potter como por ejemplo la obra con la que igual empezamos a leer, la obra con la que más nos hemos sentido identificados. Entonces, de algún modo, yo creo que esa mentalidad está cambiando gracias al paso del tiempo, ¿no? Obviamente encontraremos gente joven que aún así estará interesada en estudiar clásicos, en estudiar obras clásicas porque pues, es lo que les gusta, ¿no? Al final tú tienes que estudiar el género o el ámbito que a ti te guste. Entonces, lo que de algún modo igual encontramos un poco difícil es que la gente que igual lleva muchos más años en el mundo académico cambie esa perspectiva y diga, esto es igual de válido que lo que nosotros hemos hecho o lo que se ha hecho anteriormente. Entonces, pues bueno, yo tengo, igual que Belén, la esperanza de que de algún modo pues este tipo de punto de vista cambie y se acepte todo lo que se pueda hacer de diferentes obras o de diferentes géneros. Sí, no, muchas gracias por tus palabras, Ekaich, de verdad. Estoy de acuerdo, yo creo que está cambiando la percepción de la literatura fantástica, la literatura de horror, la literatura de ciencia ficción, y en parte es porque se ha eliminado un prejuicio, creo, en gran medida, y es que antes se veía como escapismo el dedicarse siquiera remotamente a la lectura, bueno, el estudio ni te cuento, ¿no? de la literatura fantástica, de ciencia ficción, que no trata bueno, directamente sobre la experiencia real, realista, cotidiana. Sin embargo, yo creo que lo que se va viendo es algo que ya anticiparon tanto Tolkien como C.S. Lewis, y llevamos otra vez el debate hacia ese terreno, ¿no? que fueron profesores en la Universidad de Oxford, en el establishment más rancio, y empezaron a escribir literatura fantástica dentro, o sea, en este mundo, ¿no? O sea, que ya de por sí tenían mucho mérito y lo defendían, ¿no? Lo que se ve y lo que dice, por ejemplo, C.S. Lewis al respecto es que el mito es la llave maestra que te abre muchas puertas, y que el mito no es algo monolítico, es algo que se transforma continuamente, ¿no? Eso es lo que se ha visto perfectamente en estas dos presentaciones, creo, ¿no? Como en el caso de Harry Potter, pues se ve una transformación de los mitos clásicos, una actualización, otra expresión, y que no es simplemente emular un mito antiguo, sino que es darle una nueva vida, una nueva forma, girar esta llave maestra, ¿no? Pues para dar lugar a otras nuevas expresiones. Y en el caso de los vampiros, el vampiro es un mito más reciente que los mitos de los que hablaba Belén. Se ha ido gestando a lo largo de cientos de años, eso sí, pero no es hasta ahora cuando realmente ha hecho, bueno, eclosión, ¿no? Por así decirlo. Y la tesis de Alba, por ejemplo,
Yo creo que es muy interesante porque habla de cómo el mito del vampiro se utiliza pues, para hablar de temas de género en la sociedad norteamericana contemporánea, en definitiva, y con mucho éxito popular. Y queda por ver si estas obras acaban siendo aceptadas también por la crítica literaria seria, entre comillas. No sé cómo lo ves. Sí, pero de cualquier modo, a mí siempre me ha parecido que uno puede... O sea, Harry Potter tiene muchísima más calidad que la mayoría de los libros que yo utilizo para mi corpus. Pero es... O sea, calidad literaria me refiero. Pero claro, se leen mucho, o sea, todos son bestsellers. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que primar calidad, como decía él, frente a acogida del público? Es que la Ilíada, por ejemplo, ¿no? Tendrá una calidad fantástica, pero si alguien toma un estilo literario de la Ilíada y te planta ahora un libraco así y te escribe el primero de Harry Potter así, en ese lenguaje, es que lo siento, pero no va a tener una aceptación a día de hoy. Y es que en su día esos libros reflejaban el cómo se hablaba y cómo se escribía. Entonces, no tiene sentido seguir poniendo el Quijote como máxima obra de todos los tiempos, porque no, porque fue en su tiempo y qué duda cabe, es muy importante. Pero existen nuevas cosas y no se puede negar que también son importantes. Entonces... Sin lugar a dudas, yo creo, un ejemplo muy claro de esto, lo que está comentando Alba, es que Tolkien, por ejemplo, cuando publica El Señor de los Anillos, adapta las leyendas antiguas, los mitos antiguos, y pone en diálogo diferentes tradiciones, ¿no? De una manera muy, muy sutil y yo creo que muy acertada. Sin embargo, cuando intenta emular el estilo arcaico, arcano, ¿no? de otras obras, pues fracasa un poco con el gran público, me refiero. O sea, por ejemplo, Sigurd y Gudrun es una obra en versos aliterativos que él compone en los años 20, ¿no? Y que, bien, pues se ha publicado hace poco, póstumamente, pero es que nadie lo lee, ¿no? Es muy difícil, digamos, interiorizar semejantes lenguajes. Hay que adaptarlo para llegar, si de eso se trata, ¿eh? O sea, si ese es el objetivo. Y claro, estos géneros son de por sí populares. Literatura fantástica tienen este sello, literatura de horror, literatura, bueno, de ciencia ficción también. Pero vamos, es lo que comentaba Alba también, que, a ver, ¿hasta qué punto es imprescindible estudiar únicamente aquellas obras que tengan una calidad literaria contrastada en términos clásicos? Y ¿por qué no estudiar aquellas obras que realmente han tenido un impacto entre segmentos de la población, como pueden ser pues, las adolescentes, mujeres adolescentes en Estados Unidos, ¿no? Y como entonces entran en juego los estudios culturales, ¿no? Por ejemplo, y no solo las categorías críticas clásicas. Entonces, estudios culturales también es una perspectiva que nos ayuda a comprender el impacto real de una expresión artística, ¿no? en la sociedad. Y no sé si hay más preguntas o si lo tenemos que dejar ya aquí. No, nos hemos excedido un poco del tiempo. Yo creo que ha sido maravilloso tener a dos estudiantes con nosotros para abrir boca, para hablar sobre el mito, tocando temas que a todos nos gustan, hablando de fantasy, hablando de terror, de literatura gótica en su versión más moderna a través del mito del vampiro. Y gracias por haber venido y a las 3 reanudaremos la conferencia. Un aplauso para ellas. Sí, comentar solo brevemente que la conferencia sigue a la tarde y tenemos el programa de mañana también. Esta tarde tenemos unas conferencias realmente apasionantes, espero que podáis venir. Nuestro compañero David Río va a hablar sobre el mito de Las Vegas en la literatura. Después tenemos un invitado que viene de la Universidad de Zaragoza a comentarnos adaptaciones al cómic en el universo Marvel. Tenemos una presentación de parte de un compañero de Historia del Arte, un realizador cinematográfico, como es que pasó, Soho, que viene a presentar su último corto. Y por último tenemos un fotógrafo que va a hablarnos sobre su proceso creativo y cómo integra elementos de horror en la naturaleza en su fotografía, que por cierto tiene su exposición en el pabellón universitario. Si se sube una planta, pues está montando la exposición y a la tarde estará todo montado pues, para que podamos visitarlo también. Y a última hora todos estáis invitados, como siempre, a Elcar pues, para tomar el tentempié y charlar un poco de manera más informal quizás. Así que muchas gracias por venir esta mañana y espero veros a la tarde y mañana también.